Hijo de perdición, cuarta parte. Bastante interesante este tema y vamos a iniciar con esta definición de el eutiquianismo. No sé si alguna vez lo has escuchado, o monosofismo, que trata precisamente de esa idea doctrinal teológica que sostiene que Jesús solamente está presente en la naturaleza divina, pero no la humana. Entonces remarcamos aquí esta partecita, mucha atención, qué implicaciones tiene esta clase de doctrina. Entonces empezamos aquí con este hombre en particular que fue Nestorio. Dice: en el concilio de Éfeso había sido condenado Nestorio, que negaba a la Virgen María la prerrogativa de Madre de Dios, considerándola tan solo como Madre de Cristo, como hombre. Mucha atención a esto porque tiene sus consecuencias fuertes esta idea. Y dice aquí, hablando de Nestorio, dice: en la condena, en la elaboración de todo el concilio tuvo un papel preponderante este hombre llamado Cirilo de Alejandría, que había compuesto contra el heresiarca 12 anatematismos en los que defendía la doctrina católica de las dos naturalezas de Cristo, tanto la divina como la humana. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿tiene sus implicaciones esto? Por supuesto que sí. Entonces, Nestorio, aquí vemos su nombre en griego, Nestorio, líder cristiano sirio del siglo V, nació en Germanicia, Siria, hoy este lugar Karamanmaras, en Turquía. Fue patriarca de Constantinopla y fue acusado de profesar la doctrina que lleva su nombre, nestorianismo, consistentemente en una que consiste en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Entonces, vivió momentos donde, pues, toman decisiones en contra de él. ¿Y qué pasa con este hombre? Dice: ponía en duda la virginidad de María, la cual no podía ser madre de un Dios, sino de un hombre que tenía algo de divino, pero mezclado con valores humanos. Tal doctrina fue declarada herética por el Concilio de Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en el 431. Murió en los desiertos de Libia entre los años 440 y 451. ¿Cómo la ves? Nada más por dudar de la virginidad de María, porque pues indudablemente es un tema, pues, eh, que si te dijera alguien que la Virgen María sigue siendo eh, virgen, entonces ¿cómo nació el niño? Pues por defender una postura absurda. Dicen algunos que nació por la mollera. Imagínate subir por todo el cuerpo de María, nada más por el capricho, pasar por el cuello, el esófago, atravesar el cráneo. No, hombre, está terrible esta idea. Pues eso le pareció absurdo, por supuesto, a Nestorio. ¿Y qué hizo? Pues expuso y lo mandaron a este lugar, al desierto de Libia. Entonces aquí vemos un desierto de Libia, si te acuerdas, ese desierto del Sahara. Y dice: Belisario, general de Justiniano, consiguió una rápida conquista del reino de los vándalos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de este hombre que es el que emplea este hombre Justiniano y hace una conquista en contra de los vándalos. ¿Quiénes son esos vándalos? Pues vamos a ver más adelante. Y más tarde el propio Belisario junto con Narcés y otros generales conquistaron el reino ostrogodo de Italia, restaurando tras más de medio siglo del control bárbaro los territorios de Dalmacia, Sicilia y la península itálica, incluyendo la ciudad de Roma en el territorio del imperio. Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Vamos a ver poco a poquito, pero para esto vamos a comentarte esto, que hay un momento donde este hombre Justiniano toma poder y este dice aquí: más tarde el emperador Justiniano, tras derrotar a los ostrogodos en Ravenna entre los años 538
y el 540. Aquí es interesante esto porque eh, muchas, mucha historia dice que no es el 538, sino el 540, aunque hay algunas fuentes que sí aseguran que debió de haber sido en el 538. Vamos a ver más adelante cómo confirmamos esto y dice, refrenda la obligatoriedad en todo su imperio de la observancia del domingo como el día del reposo. Él también, acuérdate que atacan, como dice el texto, la ley, y esa ley principalmente por el sábado, como ya lo comentamos en los temas anteriores, era pues el día del reposo antes del 300, pero acuérdate que vino este hombre llamado Constantino, luego Teodosio, y luego viene Justiniano, y le apuntala más que el día del reposo ahora es el domingo. Entonces, vamos a ver en este mapita, ¿qué tiene de importante este mapita? Pues esta partecita, mira, Ravenna. Ravenna fue el último espacio que ocupaban los ostrogodos. Acuérdate que toda la península fue ocupada por este grupo de personas, este pueblo, los ostrogodos, toda la península itálica, exactamente Sicilia, y aquí donde dice Imperio Otomano, esa parte, ahí está Dalmacia, ahí abajito está Dalmacia, todo ese espacio fue ocupado por mucho tiempo, alrededor de 500 años por los pueblos, los bárbaros y primordialmente los ostrogodos. Muy bien, ¿qué importancia tuvo este hombre llamado Justiniano? Pues en su tiempo era muy común, se veía normal que el poder y el poder militar y el poder y el clero estuvieran juntos. Entonces él toma una fuerza tremenda que ya venía impulsado desde Constantino y pues él se presume que tenía dotes de jurista y cosas de estas y empieza a trazar sus leyes, sus edictos. Y aquí hay uno muy importante que es en esta parte, que es la que nos llama la atención, de ¿cómo le llaman aquí? De su código de Justiniano. Y aquí vamos a resaltar que en el capítulo cuarto de de este ejemplar, de, este, de esta obra, este hombre Justiniano incorpora estas partes que son punitivas. Dice el emperador frente a los herejes. Entonces quisimos investigar un poco más, pero cuesta un poquito de trabajo. Luego dice, ¿qué trata de los maniqueos? Igual, a ver si en otro tema no lo estudiamos. Cómo iba a enfrentar a los samaritanos y ve qué más a los judíos exactamente y cómo iba a darles el trato a los paganos y a los que ellos ahora la apostasía. Entonces, se supone que ahora sí, como dice el dicho, el burro hablando de orejas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle adelante con este hombre Justiniano. Y dice aquí, el nombramiento como emperador de este hombre llamado Justiniano, si te metes a la historia de este hombre, eh, fue adiestrado en la política por su tío, y vamos a resaltar algunas partes de todo esto. Esta primordialmente, y dice que a la muerte de este, en el 527, Justiniano se ha nombrado emperador, o sea, recibió el nombramiento de manera por herencia prácticamente, ¿no? Entonces alguien, pues no que era por méritos, pues se ve que no. Entonces aquí otra parte dice que él empieza entonces a trabajar por la parte para combatir a los bárbaros, que ellos así les nombran, y envía contra el imperio de los vándalos a sus generales Belisario y Narcés, quienes derrotan a sus tradicionales enemigos. Entonces, aquí es interesante porque, como lo dice aquí, sin participar para nada Justiniano, pues a él se le atribuye el triunfo, ¿no? Porque él tenía esos generales muy audaces, y ellos son los que van a derrotar precisamente a los ostrogodos y a muchos pueblos bárbaros, ¿no? Pero dice aquí,
Metiéndonos a la obra de este hombre llamado Justiniano, pues él era simplemente militar, pero ¿qué pasó con él? Pues dice que se le empezó a interesar los asuntos religiosos y esto a la larga también, él incluso pudo, se le fue considerando como un tipo hereje, fíjate, a pesar de que él defiende y le da fuerza a la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque él afirmaba que el cuerpo humano de Cristo era incorruptible. Entonces, algo que pasó ahí y dice, ¿cómo? Pero total que hay mucha confusión ahí, ¿no? Entonces, siguiendo con esta biografía, nos llama la atención de esta en particular, donde dice Justiniano I se consideraba a sí mismo como el representante de Cristo en la tierra y de otra parte del Imperio Romano de Oriente no conocía esa ta- taxativa distinción entre la Iglesia y el Estado que luego se desarrollaría con el cristianismo latino. Entonces aquí nos llamó la atención esta. Justiniano se consideraba a sí mismo como el representante de Cristo. Ponemos mucha atención porque ser el representante de Cristo, pues ahí vamos a ver que se va a desarrollar lo que es el vicario de Cristo que en las siguientes láminas lo vamos a poner. Entonces, dice aquí, hablando de este hombre Justiniano, entonces tenemos esta, esta lámina. Fue, acuérdate, del reino bizantino, que es el imperio romano, pero en la parte oriental. Y su papel es que él tiene dos generales, ya dijimos, Belisario y Narcés, ¿te acuerdas? Entonces, Belisario en el año 536 y en el año 540 acciona en el primer momento 533 contra los vándalos, los derrotan. En Túnez es el norte de África. Y Belisario, el mismo Belisario en el 540 del Era Común, por supuesto, vence a los ostrogodos, como ya lo dijimos en Ravenna. Entonces, pero lo que nos llama la atención es que hay un tercer grupo de, de estos pueblos que eran, acuérdate, los que se consideraban arrianos, y esos ostrogodos, pues vamos a ver, fíjate, ellos son los que van a dar cuenta de los cérulos, porque no los vencieron ni sus generales ni Justinianos, sino fueron los cérulos los que vencen a los ostrogodos, los que vencen a los érulos. Y aquí hay algo interesante de este pueblo de los érulos. Dice, se pasaron al bando enemigo como aliados de los ostrogodos. Ven que los están venciendo, van perdiendo la batalla y, amigo, se vuelven con cuates de los ostrogodos, pero dice una parte. Entonces, ¿por qué? Porque otra parte de los cérulos, ¿qué va a pasar? Dice, se pasaron al bando enemigo como mercenarios de Justiniano. Entonces, que no tenían principios, no tenían esa fuerza para mantenerse en lo que eran, pues eso pasó con ellos. Muy bien, entonces esos tres pueblos arrianos, vemos cómo se desenvuelven, cómo fueron cayendo uno a uno, y vamos a ver en este mapita, donde vemos una parte de lo que es la península de Anatolia, lo que es Grecia, Italia, pero nos llamó la atención esto que hablando de Justiniano, él es de Bizancio, lo que actualmente es Estambul. Entonces, acuérdate que lo hablamos en el tema anterior, donde el Imperio Romano se va a sentar en dos momentos muy importantes, uno que es Estambul, que también se le llama, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas? Constantinopla, exactamente. Entonces, ahí en Estambul está Constantinopla, es Bizancio, de ahí sale Justiniano, y la otra capital, ¿te acordarás? Que es, que es Roma, en Italia. Entonces, de esta parte oriental, acuérdate que es el Imperio Romano Oriental, y la parte de Roma hacia la izquierda, hacia el occidente, pues era lo que es la Roma occidental, ¿sí? Que fue dividida tiempo después, como ya lo vimos en el tema anterior. Entonces, llama la atención esto que
la geografía va cambiando con la fuerza que impone este hombre llamado Justiniano. Y tenemos aquí la ubicación del Imperio Romano de Oriente o bizantino. Entonces, hacia el 476, así pinta el mapa. Así pinta el mapa. El rosita este que está aquí es Roma Oriental, de donde va a salir Justiniano. Para el tiempo de Justiniano, ve cómo ha avanzado, cómo toma fuerza con este hombre. Él él fue un gran general, lo que está de cada quien. Y tiempo después que él ya no está, decae el imperio bizantino, aunque hay un momento donde resalta más, como que se va concentrando. Aquí surge más otra vez en el año 1025. Con el tiempo se va pulverizando hasta quedar nada. Pero bueno, entonces, ¿por qué? Vamos a ver algunas características de esto que estamos comentando. Entonces, tenemos aquí que las leyes de Justiniano, no obstante, en el periodo de Justiniano como emperador, se ha perpetuado en la memoria histórica, merced de su legado como codificador y legislador. El gran estímulo recibido por los estudios jurídicos hizo que en el 528 formara una comisión encargada de producir un nuevo código de las leyes imperiales promulgadas desde el periodo de Adriano. El trabajo de esta comisión, conocida como Digesto, apareció hacia el 533, al tiempo que se preparaba un manual para el uso de los estudiantes de leyes, que recibió el nombre de Instituia. Un año más tarde apareció una edición más completa del Código de Justiniano que contenía las propias leyes elaboradas y promulgadas por el emperador. Su siguiente trabajo jurídico se conoce como las novelas, que como las obras anteriores referidas a la jurisprudencia, estuvieron supervisadas e inspiradas por Triboniano. Este sutil jurisconsulto era cuestor del Palacio Sagrado, el ministro judicial más importante del imperio. Entonces, sí dejó un legado importante este hombre y para poder legislar, ¿no? Pero lo malo que hay entre sus leyes, pues terminó también siendo no respetando el derecho de los demás, pero vamos a entrar de lleno al tema. Y dice Apocalipsis 11:2, dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces aquí hay una cuestión que se está hablando en esta profecía, hablando de los gentiles, de los no judíos exactamente, y dice que ellos van a tener un poder, un poder, y este poder va a ser de 42 meses. Entonces vamos a sacar aquí cuentas, sumas, restas, eh, matemáticas básicas, y esto lo vamos a comparar con esto para que veamos cómo la profecía nos asombra. Y dice aquí, Revelación o Apocalipsis 13:5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Entonces, aquí se repite otra vez 42 meses, y vamos a ver que nos va a llevar a un número fabuloso, fabuloso y tenebroso. Entonces, dice aquí 42 meses de dominación gentil, que fue lo que nos dijo Apocalipsis 11:2. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el año 538 de la era común, se recomienda este dato, porque acuérdate que decíamos 538 o 540 según los historiadores, y es fundamental debido a que está vinculado a los 1260 años de dominación de la bestia. ¿De cuál bestia? Vamos a ver. 42 por 30, 42 meses por 30 días, y vamos a ver que hacemos la multiplicación y nos da 1260. ¿Sí? 42 son meses, acuérdate, y 30 por los días de cada mes. Entonces, aquí es interesante porque vamos a encontrar este número de 1260 con más claridad en otros pasajes, ¿sí?
Vamos a ver ejemplo. Dice Revelación o Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia, porque el número de la bestia y el número de ella son 666. Entonces el propio texto nos da eh, indicaciones de cómo descubrir ese número. Muy bien, entonces vamos a seguir hojeándole y nos vamos a encontrar con datos importantes. Por ejemplo, aquí ¿sí? Vemos aquí una portada de la Catedral de Cristo Rey, dice aquí, y dice que es en agradecimiento por su ministerio como vicario de Cristo. Dice, es una biografía del Papa Benedicto XVI, proceso de elección del nuevo Papa. Entonces, aquí como que estaban, eh, pues sí, promoviéndolo, ¿no? Entonces, lo que nos llamó la atención es esta parte que vamos a remarcar, que dice que él es el vicario de Cristo. ¿Te acuerdas que Justiniano, las ganas de hacerse llamar el representante del Hijo de Dios o de Cristo? Entonces, este hombre que se sienta en, bueno, actualmente lo que es Vaticano, pero que está a unos pasos de Roma, pues se hace llamar él, o así está el sistema, el vicario, el vicario de Cristo. Entonces vamos a arrancar de esto para llegar a importantes conclusiones y nos encontramos aquí que en romano, vamos a mencionarlo así, en, será latín, no será lo mismo, pero bueno, vamos a ver. Nos encontramos con este nombre que es Vicarips Filii Dei. ¿Qué es esto? Son números y letras en romano. Muy bien. Y vamos a desprender de este enunciado de Vicarius Filii Dei letra por letra, dándole o encontrando su valor numérico en el lenguaje romano, ¿te parece? El B, ¿te acordarás? La V tiene un valor de 5. La I tiene un valor de 1 exactamente. Una C, que es la que sigue, tiene un valor de 100. Mientras que A, te acordarás que no vale nada, exactamente. La R, ¿qué tal? Pues tampoco vale nada. Nos encontramos una I, y esa I es otro valor de 1, exactamente. Luego otra V, el valor de 5, y nos encontramos con una S que tiene un valor de 0, exactamente. Entonces, todo esto lo vamos a sumar, que nos da 112, ¿sí? Pero luego nos vamos con Fili con doble I al final, exactamente. La F, ¿cuánto vale? Efectivamente nada. La I vale un 1, la L tiene un valor de 50, y así con los otros dos I, que son 1 y 1, sumamos, y esta suma nos da un total de 53, y nos falta el DEI. DEI, acuérdate que la D vale 500, exactamente. La E, gáname, vale 0, y la I vale 1. Sumamos, nos da un valor de 501. Ahora bien, vamos a sumar las tres cantidades, y esta nos da 501, 53 y 112, y hacemos la suma. Entonces, 3 y 2, 5 y 1 son 6, 5 y 1 son 6, y 5 y 1 son 6. Entonces nos dio el formidable número de 666, tal como lo vimos en Revelación o Apocalipsis 13:18. ¿Te das cuenta? Muy bien, es interesante esto porque vamos a seguir sacando números, y números muy, muy importantes y muy interesantes. Y dice Apocalipsis 12:14, y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, y su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Remarcamos esta parte, es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, refiriéndonos a ello, la profecía nos dice
que un tiempo es equivalente a un año, días de años de 360 días. Entonces, claro que los años, un año como lo conocemos es de 365, pero de acuerdo con lo que vamos a ir encontrando, en la profecía se manejan 360 días. No, que por qué, eh, pone tú que es capricho lo que tú gustes y mandes, pero vamos a llegar a números de esta forma, números muy consistentes. Por esto, tiempos, algunas versiones ya traducen tiempos como 2 años, entonces son 360 por 2, que lo vamos a multiplicar y nos dan 720. Y dice también que hay un medio tiempo, por supuesto que sería entonces un medio año de 360 entre 2 nos da un total de 180. Pues vamos a sumar también esas cantidades: 360, 720, 180. ¿Y qué número nos da? El fabuloso número de, ¿qué crees? 0, 6 y 2, 8 y 8, 16. Llevamos una, 3 y una, 4, 4 y 7, 11 y una, 12. Lo bajamos. Ah, ¿te acuerdas de ese número? 1260, que es, lo vimos en dos pasajes y vamos a ver uno contundente. Apocalipsis 12:6, que dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan. ¿Qué crees? 1200, 1260 y 60 días. Sí, por eso tan importante el manejo de este número de días en años de 360 días, que es lo que nos lleva a este formidable asunto. Entonces, vamos a ver algo muy importante también, porque la regla en profecía también es interesante. Tal vez los números los vamos a aterrizar mejor en esto, debido a esta cuestión. Dice Números 14:34: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, te acordarás, cuando fueron a los exploradores de cada tribu a reconocer la tierra prometida, que ya lo vimos en uno de los temas de Cabañas. Y dice: llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué significa esto? Remarcamos un año por cada día por año. Otro texto, Ezequiel 4:6: y cumplidos estos dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás sobre ti la maldad de la casa de Judá 40 días. Esto le dicen a Ezequiel. Día por año te lo he dado. Día por año. ¿Qué significa? Que entonces los números que hemos obtenido de 1260 días van a ser 1260 años, que los vamos a aterrizar ¿en dónde? Vamos a ver. En segunda de Tesalonicenses 2, de 4 al 9, te acordarás que ya íbamos en la fracción 7, o versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que se ha quitado del medio el que ahora impide. Luego entonces vamos a detallar esto. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y el 9 dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Entonces nos damos cuenta que ya vamos aproximándonos al dato que queremos descubrir, donde que vamos a aterrizar los números que hemos estado obteniendo, no porque nos lo estemos sacando de la manga, sino porque así lo manifiesta el texto. Y entonces sacamos, por lo tanto, que en el año 538 de la era común, que es donde vencen finalmente a los ostrogodos, dice 538, lo sumamos con 1260 años. ¿Y qué va a pasar? Pues que esto nos va a llevar a qué número? Al 8 y 0, 8 más 0, 8, luego 6 y 3, 9,
7 y 2 son 7 y bajamos el uno y nos da 1798, que lo vamos a asociar con este personaje tan interesante que es Luis Alexander Berthier, que es un príncipe de Neuchâtel, 20 de febrero de 1753, que muere el 1 de junio de 1815. Recuerda este dato interesante porque lo vamos a tratar casi al final de este tema y vamos a ver algo muy importante, que te acordarás que estábamos hablando de la bestia de 7 cabezas y tiene 10 cuernos de acuerdo con Daniel 7:7 y dice, es la misma bestia espantosa y terrible de ese lugar. Exactamente, esta bestia de 7 cabezas que estamos hablando en este tema es la misma de ese momento, ¿sí? Entonces, y aquí dice que son 10 cuernos, y esos 10 cuernos son pueblos bárbaros, y que estos son a saber los lombardos que son de Italia, los ostrogodos que son de Austria, los que dieron lugar a Austria, los burgundios que dieron lugar a Suiza, francos a Francia, unos germanos a Alemania, anglosajones a Inglaterra, vándalos a Holanda, érulos Bélgica, suavos Portugal y visigodos España. Muy bien, vas a preguntar, ¿a poco nada más fueron 10? No, realmente fueron más pueblos bárbaros, pero en el punto del 538 ya se han fusionado pueblos bárbaros que dan en total 10. En otro tema, te vamos a dar a conocer todos los pueblos bárbaros y cómo se fueron fusionando o cómo se fueron descomponiendo, porque, por ejemplo, los godos, los godos derivaron en los ostrogodos, ¿te acordarás? Y no solamente en ellos, sino en otros pueblos, como los visigodos. Exactamente, entonces, hay pueblos que se descompusieron en dos, tres, o hay pueblos que se fusionaron, ¿sí? Entonces, puntualmente para hacia el año 520 por ahí así, se concentran solamente 10 y que se enmarcan en lo que es esta profecía. Muy bien, entonces, esos lombardos que ya dijimos, todos estos pueblos bárbaros, tienen características, eh, tienen en común que los romanos les llaman bárbaros, ¿estás de acuerdo? Muy bien, pero ellos se fueron identificando con algo que la vamos a mencionar aquí, que son los que vamos a poner con este signo de mayor que, son fieles a la doctrina trinitaria. La fuerza romana va creciendo, con ellos la iglesia, la doctrina católica, y estos de la doctrina trinitaria, pues son defendidas por Atanasio, y son estos que estamos marcando aquí, ¿sí? Exactamente, también los visigodos, pero también con menor que, vamos a marcar a estos que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos, son pueblos que de alguna manera frenaban la autoridad eh, totalitaria de Justiniano y por ende del clero, porque incluso te acordarás que mencionamos que los mismos ostrogodos tenían a un obispo en Roma y lo tuvieron por un buen rato a ellos. Entonces, todos estos de amarillo son fieles a la doctrina de un solo Dios, defendida por el doctor Arrio. Entonces, vamos a mencionar, entonces, cuando dice el texto que hasta que se ha quitado el que ahora impide, ¿quién es el que impide? Vamos a mencionarlo, aquí vemos este mapita de los invasores, de los pueblos bárbaros en todo lo que es Europa, y vamos a mencionarte o a recordar que en Ravenna, ¿te acordarás? Ahí está Ravenna. En este lugarcito fue donde Justiniano va a mandar, como ya dijimos, a sus generales a vencer finalmente a lo que queda de los ostrogodos. Y vamos a mencionar que eso más o menos ocurre en el 538. Y dice aquí, se identificó la persecución en ese entonces, ya que tienen el poder absoluto
el clero católico se intensifica la persecución de judíos y de, por supuesto, también de la iglesia de Dios. Los que no estuvieran de acuerdo con estas ideas, como ya lo mencionamos al principio, de que empezaron a imponer que la Virgen era virgen y que Jesús era Dios y todas estas cosas, pues entonces persecución contra ellos. Y se fue a hacer guerra, como lo dice el texto, contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo revelación, o Apocalipsis 12:17. Entonces, checando este texto, dice, se cita al año 476 de la era común como un inicio del oscurantismo, o sea, metiéndonos a lo real de toda esta época, vemos que el oscurantismo precisamente empieza desde aquí, desde el 476, y dice también llamado como Edad Media, ¿sí? Entonces, durante el reino de Teodosio, el Grande empieza todo este freno al desarrollo de todo, de todo con tal de imponer ideas, ideas sin base, sin fundamentos. Entonces, nos dice aquí algunas cosas que hubo en esa época, pues hubo atrocidades en esa época en contra de lo que fue la ciencia. Y dice aquí, el médico teólogo y humanista llamado Miguel Servet fue el primer investigador en el mundo occidental que demostraba que la sangre era purificada en los pulmones y luego llevada al corazón. Fíjate, ya desde entonces este hombre ya existía y pues es por estar investigando esto, ¿qué pasó con él? Dice aquí, por sus descubrimientos es quemado en la hoguera, juntos con sus libros, por orden de Calvino en el año 1553. Se viven momentos muy, muy difíciles y muy fuertes en contra de todo aquel que se atrevía a investigar cosas. Entonces, es algo que quisimos investigar, asociarlo a todo este tremendo daño que se hizo cuando toma poder la bestia. Entonces, aquí es el médico Servet y dice aquí, en estos meses de intensa actividad a una orden de Napoleón, le ordena a Berthier, acuérdate, ya lo mencionamos, se le ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. En este momento, Napoleón, eh, ellos quieren tener todo el dominio europeo y los únicos que le falta someter es a los ingleses. Entonces, ellos van a imponer un bloqueo comercial y es Napoleón precisamente el que le exige al Papa que se una al bloqueo comercial. Le dice, no, no me corresponde, ahora sí no me corresponde, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? Dice, aunque fue tratado con todos los honores, se le privó de todo el poder político, así como de la escolta de su guardia suiza, que fue sustituida por soldados de la República. Entonces, aquí vemos que el poder de la bestia empieza a decaer, pero no totalmente, porque todavía el Papa ponía y quitaba reyes en Europa. El Papa Pío VI moriría un año después, dejando vacante la sede pontificia. Y vemos esta parte muy importante que dice, esta actuación supuso el primer intento por parte de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia, como testimonio del propio Berthier. Acuérdate que lo mencionamos, él es el que encarcela, el que va por él, lo encarcela a orden de Napoleón, pero él dice que declaró entonces toda autoridad temporal que emana del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida y éste no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Entonces, aquí es donde hablamos de la herida, precisamente de la herida de la bestia, ¿sí? 1260 años de dominación, de sometimiento de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Pues llegan los momentos donde el Eterno dice, te doy chance hasta aquí y hasta aquí, hasta un lado. Entonces usa elementos como este poder que toma Napoleón y este hombre tan importante en la historia,
pues va a hacer grandes cosas, ¿no? La primordial para este tema es que Napoleón Bonaparte va, cuando toma poder, va precisamente a la sede pontificia, ahí donde está el Papa, y le dice, ¿qué crees? Yo ahora voy a ser el rey. No, pero yo voy a ser el rey aunque no te parezca. Entonces le quita, aquí en esta imagen que está representada, le quita la corona al Papa, porque él es el que quita y pone reyes. Entonces toma Napoleón la corona y dice, ¿qué crees? Tú no, tú no me puedes coronar, yo me corono. Entonces él se la pone, Napoleón se pone la corona, ahí está, un acercamiento, y dice, ¿sabes qué, señor? Tú no eres nadie, yo solo me corono como rey de toda Europa. Entonces le quita la corona al Papa y él se corona. Y también él corona a su esposa Josefina, exactamente. Entonces aquí se ve cómo pierde todo el poder la bestia, ese poder de 1260 años que empezaron en el 538 y terminan en el 1798 con la actuación de este Napoleón. Entonces, ¿dónde estamos parados? Pues aquí, mira, ¿sí? Vemos este mapa de las principales religiones y si te das cuenta aquí como morado está todo el poder actual, impera el catolicismo, que aquí en este mapa se está uniendo lo que es catolicismo y protestantismo, ¿no? Toda esta parte morada. Este otro mapita nos deja un poco más claro esta cuestión. L- Se junta aquí lo católico o evangélico, entre comillas, que vamos a estudiar en otro momento de que trabajan a la par. Y esto con el fin de trazar el siguiente tema de la bestia de cuernos de cordero. Bien, te compartimos, después de darte toda esta información, esperemos que te sirva. Si te quieres comunicar con nosotros, esos son nuestros teléfonos, a nuestro grupo de WhatsApp, Videoteca. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.